La Biblia lo dice. Lo dice Dios. No, cristiana evangélica. Pero tú eras anticatólica. Sí, soy bautizada en la iglesia católica, pero al pasar los años fui bautizada en la iglesia evangélica también cuando tendría como unos 18 años. Pero el bautizo es uno, ¿eh? Bueno, conozco muy poco en realidad la historia católica, pero sin embargo sí me gustaría conocer un poco más. Ahora, bueno, pues la cristiana evangélica, ¿verdad? Después entabla una conversación el sacerdote con ella y le dice que si ella es cristiana, y le dice, sí, yo soy cristiana evangélica. Y dije, ¿y perteneciste o fuiste bautizada en la fe católica? Le pregunta y le dice, sí, sí fue bautizada. Fui bautizada primeramente de niña, ¿verdad? En la fe católica, y después fui bautizada en el cristianismo hace un tiempo, ¿no? Hace unos años. Y él dice, solo hay un solo bautismo. Efectivamente, solo hay un solo bautismo, y es el bautismo bíblico, ¿verdad? Y el bautismo, bueno, pues la palabra significa sumergir. Viene de la palabra baptizare, que significa sumergir. Ese es el bautismo bíblico, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Además, el bautismo bíblico es aquel donde solo se deben bautizar los creyentes. Vemos muchos casos en la palabra de Dios sobre el bautismo a creyentes, ¿verdad? ¿Quiénes se bautizan? Aquellos que se han arrepentido, que hacen una reflexión, ¿verdad?, de arrepentimiento, pidiendo perdón a Dios, ¿verdad? Y al pedir perdón a Dios y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces ahora sí, como sus discípulos, ¿verdad?, se deben bautizar, ¿verdad? No hay un bautismo de niños señalado en la Biblia. Esta es una doctrina diferente. Es una doctrina que es anatema porque el bautismo de niños no viene en la palabra de Dios y no está ahí. Jesús dijo en Mateo 28 del 18 al 20, ¿verdad? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿verdad? Ahí ella pues es sorprendida, ¿verdad? Porque le dice que debería conocer, ¿verdad?, que el verdadero bautismo es el católico y que ahí a mí lo que me parece importante también es hacer notar, ¿verdad?, que ella no conoce la Biblia ni su doctrina, que debería estar mejor preparada para saber cómo responderle acerca del tema tan básico, importante que es el bautismo. Es una doctrina, la doctrina es una doctrina principal, es una doctrina dada por el Señor Jesucristo, es una ordenanza. Nos mandó bautizarnos a todos los creyentes el Señor Jesús. Y Él lo hizo a los 30 años, ¿verdad? Cuando inició su ministerio, después después de haber sido bautizado, pues va al desierto 40 días y 40 noches, es tentado e inicia el ministerio posteriormente. Entonces, vemos aquí cómo el Señor inicia dando ejemplo y testimonio, no porque Él se tuviera que bautizar, Él no tenía por qué bautizarse, porque Él es Dios, Él no tenía pecado, no tenía de qué arrepentirse, pero Él quiso dar un ejemplo y testimonio para que nosotros lo siguiéramos, los que sí nos tenemos que arrepentir, los que sí verdaderamente tenemos que venir al conocimiento de la palabra por medio de la fe. Somos los discípulos que debemos dar ese paso de obediencia.
En el caso de del bautismo de los niños, ¿verdad? Referente al bautismo de los niños, Jesucristo no da ninguna indicación, no hay ninguna parte de la palabra que diga eso. ¿Por qué? Porque los niños no tienen una conciencia de arrepentimiento. De los niños es el reino de los cielos. Así lo dijo el Señor, así lo expresó ahí en Marcos. Vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 10, versículo del 13 al 16, y dice la palabra de Dios: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, lo que hay que hacer es acercar a Cristo a los niños, acercar al conocimiento de Dios, acercarlos a Cristo, que tengan que empiecen a conocer de Él, porque sabemos que el reino de los cielos es de los niños. Así lo dice la palabra de Dios. Ellos, si mueren, van al cielo directamente, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo y queda muy claro. Ahora, si vemos ahí en Lucas podemos ver en el Evangelio de Lucas que Jesús no fue bautizado de niño. Jesús fue presentado en el templo 8 días después de haber nacido, porque así lo estipulaba la tradición judía, que debía haber sido presentado 8 días después. Ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo del 21 al 24. Dice la palabra de Dios: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces, es presentado en el templo, es presentado a la comunidad, es presentado a la comunidad judía cuando nace, ¿verdad? Y en ese momento que es presentado ante la comunidad judía, es circuncidado, ¿verdad? Es cuando le hacen la circuncisión al bebé, porque es una cuestión que fue establecida por Dios para el pueblo judío, y que debían circuncidarse los niños, ¿verdad? Lógicamente. Entonces aquí vemos esta realidad, vemos esta verdad, lo cual debemos nosotros tomar. Nosotros los cristianos, por eso no bautizamos niños, presentamos niños, ¿verdad? 8 días después de que han nacido, para presentarlos a la comunidad, orar por ellos y orar por sus padres, ¿verdad? Para que Dios les dé sabiduría a los padres para dirigir el camino de ese niño que está recién nacido, ese niño, esa niña, ¿verdad? Entonces, esto es una realidad, y eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros por eso no bautizamos niños, no está en la Biblia, no hay ningún ejemplo de bautismo de niños en la Biblia. Solamente es aquellos que son creyentes, y vamos a exponer algunos casos del bautismo, ¿verdad? Bíblico, donde se muestra que los que se arrepintieron, creyeron en Cristo, ahora, ¿verdad? Después se bautizaron inmediatamente, en muchos casos donde se bautizaron inmediatamente después de haber creído. Vamos a ver estos casos. Vemos ahí en el día de Pentecostés, ahí en Hechos 2:41, cuando los 3,000 personas que oyeron la predicación de Pedro se arrepintieron y recibieron la palabra del Señor, recibieron a Cristo como Señor y Salvador, posteriormente se bautizaron.
en Samaria. Vemos allí con los que creyeron el Evangelio, ¿verdad? Anunciado por Felipe, ahí en Hechos 8:12, vemos que posteriormente, después de haber creído, se bautizaron. Cuando Felipe, ¿verdad?, evangeliza y comparte el Evangelio al eunuco que iba en el camino leyendo Isaías, ¿verdad? Y se le acerca y le dice que si entendía que estaba leyendo, le dijo, pues no sé de quién habla, si de él, del autor, del que escribió, ¿verdad?, del profeta que escribió, o de alguien más. Y dice, pero si no hay quien me lo explique, pues no podré saberlo. Y Felipe le explica y le lleva a conocer las buenas nuevas, le da el plan de salvación de alguna manera, y él empieza a conocer toda la doctrina bíblica, la enseñanza que había dejado Jesucristo. Cuando ven agua, ¿verdad?, él le dice, ¿qué me impide que me bautice? ¿Verdad? Y le dice Felipe que si cree en el Señor Jesucristo, bien puede. Y entonces le dice, sí creo que el Señor Jesucristo es el Mesías. Inmediatamente dice que después bajaron a las aguas para ser bautizado. Entonces aquí es muy claro que está dado, en cada parte está ahí la cuestión de los creyentes. Igual ahí con Pedro en Hechos 10, 47 al 48, ¿verdad?, con los creyentes en Cesarea. Le creyeron y se bautizaron. ¿Qué hizo Lidia cuando el Señor le abrió su corazón? Ahí en Hechos 16, del 14 al 15, pues creyó en Jesucristo y fue bautizada. ¿Qué hizo el carcelero de Filipos cuando fue convertido? Ahí en Hechos 16, 32, 33, pues se bautizó porque creyó en Jesucristo como Señor y Salvador, y después también su familia creyó y dice que se bautizó él y su familia. Entonces vemos en toda la Biblia que solamente los creyentes se bautizaron, siguieron esa ordenanza en obediencia a después de haber creído en Jesucristo como el Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. Debe ser sumergirse, que significa, debe ser, el bautismo es por inmersión, o sea, se sumerge y entonces al sumergirse está muriendo a su pecado, queda sepultada sus pecados, queda sepultada su vida anterior, está muriendo a la vida anterior, y cuando sale del agua ha nacido de nuevo, que significa muerte, sepultura y resurrección. Resurrección es que vuelve a tener vida, una vida nueva, ha nacido de nuevo y entonces es una nueva criatura. Eso es el símbolo del bautismo, es muerte, sepultura y resurrección. Por eso no existe en ninguna parte de la Biblia que hayan rociado bebés o les hayan echado agua ahí en la cabeza, ¿no? Todo era por inmersión, sumergían. La misma palabra lo dice, bautizar es sumergir. La salvación se obtiene cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y por fe entregamos nuestra vida a Jesucristo, para que Él sea nuestro Señor. Pero la persona que ha entregado su vida a Jesucristo se ha comprometido a obedecer todo lo que nos manda en su palabra. Una de las primeras órdenes es que después de haber entregado su vida a Jesucristo, se bautice, con el propósito de que testifique públicamente de lo que Jesús hizo en usted cuando le entregó su vida. Es un testimonio objetivo, ya que al ser sumergido en el agua, simboliza que usted murió a la vida pasada, que sepultó esa vida y que resucitó a una nueva vida. Que usted es una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El bautismo, además, debe de efectuarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debe ser efectuado por un ministro de Dios ordenado en una iglesia con doctrina bíblica. Por ser una orden de Jesucristo, le llamamos ordenanza. ¿Sabe lo que significa el término, el concepto papa? No, pero nos gustaría conocerlo, ¿sabes? Bueno, se los voy a decir. Se los voy a decir. Acérquense un poquito. ¿Sabe qué significa? No es tan difícil. Papá.
papá, el papá de todos los católicos, de todos los cristianos. Ya, así de Y sencillo. es bellísimo porque Jesús en los evangelios, cuando le dio el liderazgo a Pedro, no fue para que Pedro mandara a los demás y él dijera, pues aquí soy yo el jefe. Él lo puso ahí para unificar a todos aquellos que justamente en un solo redil, como un solo pastor, un solo rebaño. Ustedes ven que la voz del Papa podría gustar o no gustar, pero en sí cuando él habla, nosotros los cristianos tenemos que decir, sí, es el que tiene que hablar uno, porque si hablara uno, hablara el otro. Bueno, creo yo que siempre hay un líder en cada religión, ¿no? Así como el Papa es el líder principal de los católicos, Sí. pues así hay muchos líderes de muchas sectas religiosas. Ahora vamos a hablar de este tema del Papa que les toca al sacerdote, tanto a la evangélica como a la hermana mormona. Bueno, vamos a ir aquí, ¿verdad? La parte de la palabra de Dios, porque él dice que el significado de Papa es papá. Eso es lo que dice el sacerdote. Pero yo quiero ir un poquito más allá porque la verdad la palabra de Dios nos lo dice aquí muy claro sobre